Hola. Bueno, voy a presentaros un breve documental sobre la tierra de Jesús, Palestina, donde él nació y vivió, donde predicó, donde hizo milagros. Creo que es importante conocer la tierra nuestra, la de cada uno, para poder profundizar en lo que realmente es. En el caso de Jesús es especialmente importante y significativa, como vamos a ver. Y antes de empezar quisiera pues compartir con vosotros un vídeo, aquí lo vemos, sobre la Basílica del Santo Sepulcro. Es Jerusalén. Vemos aquí pues, las inmediaciones de la basílica, que fue repetidas veces construida y reconstruida, y digamos la basílica que ahora conocemos fue finalizada en la época de las cruzadas. Aquí observamos algunos aspectos curiosos e interesantes. Ahí vemos el Santo Sepulcro, el lugar donde la tradición nos dice que fue enterrado el cuerpo muerto de Cristo. Ahí vemos la losa de la unción, donde se nos indica que fue el cuerpo muerto de Jesús ungido antes de ser sepultado. Aquí vemos la famosa explanada de las mezquitas, pues una calle turística de Jerusalén, que está plagada de tiendas, y volvemos otra vez a la basílica y vemos el altar de la crucifixión. Durante la pandemia, esta basílica ha estado clausurada por el gobierno de Israel y ahora, pues poco a poco, los turistas vuelven a entrar. Conocer Jerusalén, conocer esta basílica, nos adentra grandemente al misterio de la persona de Jesús. Dejo de compartir y pasamos a ver el documental. Hasta luego. Jamendo.com. Jamendo.com. Israel es la tierra de Jesús. En ella vivió, predicó, hizo muchos signos, milagros, curaciones. Allí sufrió la pasión, la muerte. Allí, según la fe de los cristianos, resucitó. Vamos a comenzar un viaje por la Palestina de Jesús. Partiendo de un mapa, les ofreceré una serie de instantáneas, de fotografías que hice en ocasión del viaje que tuve ocasión de hacer
a Tierra Santa hace unos años. Voy a compartir y comenzamos este programa. Vamos a ver. Aquí tenemos el mapa de Palestina en tiempos de Jesús. Observamos varios aspectos que creo importante indicar. Efectivamente, la Palestina está a las orillas del mar Mediterráneo, concretamente la orilla oriental, pues la orilla occidental es donde nos encontramos nosotros, España. Observamos, además, en este mapa algunos accidentes importantes. Aquí, en la zona del norte, que luego describiremos, está el llamado lago de Galilea, el mar de Nazaret, el río Jordán, que desemboca en el mar Muerto. De norte a sur nos encontramos en época de Jesús tres grandes regiones. La región de Galilea, aquí lo vemos, y en ella una serie de ciudades, de pueblos importantes. Vemos Nazaret, que es donde Jesús vivió durante 30 años, Caná, donde nos dice San Juan que hizo su primer milagro de convertir el agua en vino en las bodas, Cafarnaúm, que es la patria de San Pedro, y luego aquí, efectivamente, en este mar de Galilea es donde pescaban muchos de los primeros apóstoles de Jesús. En el centro nos encontramos la región de Samaria. Así como Galilea es una región judía, Samaria tiene una connotación diferente. En ella habitaban ciertamente judíos, pero convivían con otros pueblos, podemos llamar paganos. Y por esa razón, tanto los galileos como sobre todo veremos los judíos de la Judea, pues los despreciaban y los consideraban pues como judíos de segunda clase. De hecho, ellos, por ejemplo, lo iremos viendo en otros programas, pues no respetaban a Jerusalén, no consideraban a Jerusalén como el centro de la religión, y menos su templo, sino que ellos tenían un templo propio en el monte Garizim. Samaria es también importante e interesante porque se encuentra la ciudad de Cesarea Marítima, que era la residencia del gobernador romano Pilato. Y por último, en el sur, la Judea. Y en la Judea, Jerusalén, la capital, donde se encuentra el centro religioso, el templo, concretamente sería pues el tercer templo que construyó Herodes el Grande, ya hablaremos sobre él. Belén, que es el lugar evangélico del nacimiento de Jesús, ¿vale? Y efectivamente otros pueblos que ahora pues no podemos detenernos en ellos. Vamos a ver, como digo, algunos de estos lugares en fotografía que tuve el privilegio de que hacer o de que me hicieran estando allí. Esta es Belén, es la Basílica de la Natividad, y ahí pues me ven ustedes pues bastante más joven, en el lugar donde cuenta la tradición cristiana que nació Jesús. Hay una estrella de plata que estoy tocando y que fue regalo de los reyes católicos. Aquí
se celebran algunas misas en momento muy especial y muy significativo, y para pequeños grupos, pues que el recinto pues no es muy grande. Nazaret, como hemos visto, en la Galilea, y en ella pues, vivió Jesús 30 años. Vemos aquí, por ejemplo, cómo eran las moradas de los habitantes. Eran excavadas en cuevas. Concretamente, en la Basílica de la Anunciación, que es una basílica moderna, se encuentra en un plano superior lo que se llama la Casa de la Virgen, ¿no? Y la Casa de la Virgen es un lugar, pues, ciertamente muy significativo, que se ha reconstruido en base a lo que era ciertamente una antigua morada judía, en el que la tradición afirma que vivió la Virgen. De hecho, ahí se reunían, lo sabemos, las primeras comunidades cristianas en el siglo I y se ha conservado alguna inscripción que ponía Ave María. El mar de Galilea, aquí tenemos una foto, bueno, no es muy buena, yo en aquella época tenía una cámara pues bastante normalita, y sí recuerdo que efectivamente se alquiló un barco, ¿no? Y pudimos navegar por esta inmensidad que fue el mar de Galilea, recordando pues acontecimientos de la vida de Jesús, la pesca milagrosa, la llamada de los primeros discípulos y por supuesto Jerusalén. Ahí vemos un grabado coloreado antiguo, una publicación que yo tengo en mi biblioteca, y observamos pues una visión de Jerusalén romántica del siglo XIX. Ahí vemos, por ejemplo, en lo que sería, lo que es la mezquita de Omar, donde se afirma que estaba el gran templo de Jerusalén. En Jerusalén hoy, bueno, aquí me ven ustedes pues con barba precisamente delante de la mezquita de Omar, el que está en la zona situada por encima de esto que sería el Muro de las Lamentaciones, que nos cuenta la tradición, que es lo que queda del tercer templo, del templo que construyó el rey Herodes, y que fue el que conoció Jesús. Ahí vemos efectivamente a diversos fieles judíos que están allí pues rezando, ¿no? También un lugar muy significativo, muy especial sin duda para los cristianos es el cenáculo, es decir, el lugar donde Jesús, según la tradición, celebró la última cena con los apóstoles y que hoy está en territorio del gobierno judío y que, aunque es visitable, pues no se puede celebrar en ella ningún tipo de culto ni oración cristiana. Y aquí tenemos pues a los hijos, a los nietos de los olivos que estaban en el huerto de Getsemaní, donde Jesús rezó, sudó sangre, se angustió antes de que lo apresaran. Esto es una fotografía que yo hice de una misa muy reducida en las llamadas cárceles de Pilato, donde cuenta la tradición que fue encarcelado Jesús. Vemos a un sacerdote con tres peregrinos. En otras escenas del Muro de las Lamentaciones, tuve el privilegio de poder asistir, aquí lo vemos, a lo que se llama el Bar Mitzvah,
que es una fiesta muy especial de los judíos, es que cuando un chico cumple los 12 años, el rabino, pues le hace un examen sobre la Sagrada Escritura y si lo supera, pues es considerado ya un adulto y puede participar en la sinagoga junto con los hombres, junto con los adultos mayores. Aquí vemos efectivamente este momento podemos decir, del examen, como el rabino sostiene un lapicero de plata que toca la Sagrada Escritura. Los rollos de la Sagrada Escritura pues, no se pueden tocar con la mano porque son ciertamente sagrados. Y sobre la cabeza la kipá, que aquí me ven ustedes también, aquí con la kipá. Por supuesto, la Basílica del Santo Sepulcro, que es el lugar donde, según la tradición, estaba el Calvario y estaba también pues, el sepulcro de José de Arimatea, donde enterraron a Jesús. Aquí vemos el altar de la crucifixión y ahí me ven ustedes ahí pues arrodillado. Yo tuve podemos decir, la fortuna de caer en gracia a una de las guías que nos acompañaban y sabíamos darle la vuelta a los peregrinos para poder estar allí en los momentos donde había pues poca gente, ¿no? Bien, aquí efectivamente esto es como digo, pues un breve recorrido sobre, voy a dejar de compartir, sobre la Tierra Santa. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un privilegio recordar delante de vosotros pues, aquel viaje y espero que sirva para poder conocer mejor la geografía de Palestina y también a Jesús. Bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que se haya creado entre vosotros ese interés. Esa es un poco la idea, porque luego vamos a ir viendo, entrando ya en detalle en las ciudades y en los lugares donde predicó, donde vivió Jesús. Ya veréis cómo poco a poco vamos sintonizando con lo que era su vida. Hasta luego.